Mis queridos hermanos, les saludo fraternalmente en Cristo. Mi deseo y oración a Dios es que el Señor les bendiga ricamente y que pueda darnos claridad, entendimiento espiritual para poder comprender su palabra y aplicarla a nuestras vidas. Continuando con nuestro estudio bíblico de la Epístola a los Hebreos y focalizando nuestra atención especialmente en el capítulo 11, el capítulo de la fe, quisiera invitarles a considerar a Abraham como el padre de la fe y descubrir en este hombre de Dios cualidades y testimonios hermosos que valen la pena replicarlos en nuestra vida. Por eso quiero invitarte a abrir tu Biblia junto conmigo en Hebreos capítulo 11, versículos 8 al 10, y dice lo siguiente: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Un hermoso pasaje de las Escrituras que nos recuerda a Abraham como alguien que ha sido reconocido en la historia como el padre de la nación de Israel, pero aún más todavía ha sido reconocido en la historia bíblica como un amigo de Dios, alguien que caminó con Dios y fue llamado amigo de Dios, y es reconocido también como el padre de la fe. Abraham entonces, como el padre de Israel, padre de la fe y amigo de Dios. Tal vez debiéramos preguntarnos dónde estuvo la clave, cuál fue su secreto. Y podemos responder con la Biblia que su secreto, la clave del éxito de Abraham, estuvo en su comunión íntima con el Señor. Gracias a esa comunión, entonces él pudo desarrollar fe, y gracias a la fe pudo llegar a ser reconocido como un hombre de Dios en aquella época, en aquel contexto histórico. Pero te animo a ir conmigo a Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, para recordar algo de aquella historia tan hermosa que la Biblia registra con respecto a Abraham. Y dice así la palabra del Señor: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Un hermoso pasaje de las Escrituras que sintetiza de manera esencial aquella relación que Abraham tenía con Dios, que Dios tenía con Abraham. Y si miramos aquel contexto particular donde Abraham creció y se desarrolló pensando en su padre Taré y también en sus hermanos Harán y Nacor, notaremos que parte de las bases de su fe tiene que ver con la familia de donde él venía, el contexto donde él creció. Al parecer ya el padre de Abraham tenía esa misma inquietud de caminar desde Ur de los Caldeos hacia Canaán, hacia la tierra prometida. Y Abraham posteriormente recibe este llamado de Dios a su corazón, desafiándolo a abandonar su contexto, su tierra, su parentela, con el propósito de caminar en la voluntad del Señor. Ahora es cierto, claro, Abraham viene de un contexto donde la fe con relación a Dios estaba siendo cultivada. Una familia que tenía cierto temor de Dios y cierta inquietud con respecto a Dios. Pero eso no era suficiente. Abraham tuvo que experimentar de manera personal y directa con Dios. Tuvo que abrir su corazón y decidir creer en Dios. Tuvo que estar dispuesto a escuchar a Dios y a seguir su voluntad. Esta misma situación nos pasa a nosotros en este tiempo, a vos y a mí. Todos nosotros estamos vinculados a un contexto de fe. Hemos crecido en un ambiente donde nos han hablado acerca de Dios. La mayoría de nosotros pertenecemos a un contexto familiar cristiano. Otros tal vez están relacionados con un contexto católico y aún más popular. Pero todos reconocemos la existencia de Dios y la necesidad de estar en paz con Él. La necesidad de arreglar nuestras cuentas con el Señor. Sabiendo que por esta tierra estamos de paso como peregrinos y extranjeros y nos vamos hacia la eternidad.
Y allí tendremos que dar cuenta de nuestra vida, de nuestros hechos, de lo que hicimos o dejamos de hacer. De modo que todos nosotros venimos con un bagaje de fe, pero como Abraham necesitamos experimentar a Dios personalmente. Necesitamos aprender a tomar decisiones de fe. Necesitamos evaluar y considerar qué vamos a hacer frente a Dios y frente a la voz de Dios, porque Dios te habla y te habla de manera personal y directa, como lo ha hecho con Abraham en la antigüedad. De la misma manera lo hace con vos y conmigo en este tiempo. Y por eso quiero desafiarte a ser un hombre de fe, una mujer de fe, como Abraham lo fue en la antigüedad. Notemos que por la fe Abraham obedeció a Dios. Él escuchó el llamado de Dios. Dios lo llamó, dice el escritor a los Hebreos. Lo llamó de manera personal y directa. Lo llamó con un propósito. Y él tuvo que evaluar la situación y tuvo que tomar una decisión. Pero antes de eso tuvo que tener los oídos atentos a la voz de Dios. Porque Dios estaba hablándole. Dios estaba llamándole. Y él debía tomar una decisión frente a eso. Así que en primer lugar Abraham escuchó la voz de Dios y en segundo lugar entonces Abraham tomó la decisión de obedecer a Dios. Eso significó tomar la decisión de cambiar el rumbo de su vida. No sabemos en qué momento Abraham toma esta decisión. Lo que sí sabemos es que alrededor de los 90 años él decide llevarla a cabo. No sabemos en profundidad cuáles fueron las situaciones que tuvo que vivir y experimentar en ese proceso. Lo que sí sabemos es que él escuchó la voz de Dios y decidió obedecerle. Lo que sí sabemos es que la situación no era nada fácil, porque Abraham tuvo que levantar los ojos y mirar hacia adelante, dejando atrás su historia, su pasado y sus vínculos, la familia, la parentela, los seres queridos, su tierra. Pero no era solamente esto, sino que también debería abandonar su confort, su seguridad. Él estaba viviendo en un lugar, tenía un techo seguro, vivía con sus familiares cercanos. Por lo tanto, el confort y la seguridad era parte de su realidad y era parte de aquello que él tenía que estar dispuesto a abandonar para obedecer a Dios. Lo interesante es que no es solamente una cuestión que él debía abandonar, sino también una cuestión que debía cambiar. De aquí en adelante su vida se enfocaría hacia otro rumbo. A partir de ahora su relación con Dios iba a ser personal. A partir de ahora iba a comenzar una nueva vida para Abraham. Una vida donde iba a tener a Dios como prioridad. Una vida que iba a depender de la guía y la dirección de Dios. Y una vida que iba a confiar en la protección y en la provisión divina. No iba a ser fácil, pero teniendo a Dios él podía caminar tranquilo, podía estar seguro bajo la protección de Dios. Y así ha sucedido. Dios siempre ha estado con Abraham. Dios siempre lo ha respaldado en el camino, lo ha sustentado, lo ha sostenido. Y lo más interesante es que Abraham ahora debía sostenerse en fe, confiando en la promesa de Dios. Dios le había dado una promesa y lo acabamos de leer en este pasaje de Génesis. Dios le había prometido que lo iba a bendecir y que a la vez lo iba a constituir bendición para todas las familias de la tierra. Una promesa que tenía un impacto cercano, terrenal, a corto plazo, pero a la vez tenía una perspectiva a largo plazo, con implicancias futuras y eternas. Es que a partir de esta decisión de Abraham, Dios lo iba a constituir bendición para todas las familias de la tierra a través de Jesucristo, ya que de su linaje, de su genealogía, de su nación, vendría el Mesías, Jesucristo nuestro Salvador. Y por medio de Jesucristo y la fe en Jesucristo y la salvación en Jesucristo, todas las familias de la tierra tendrían la bendición y la posibilidad de arreglar sus cuentas con Dios. La gracia de poder conocer a Dios y tener una relación con Dios de una manera personal, cercana, íntima, como la que vos y yo podemos tener en este tiempo. ¡Qué bendición! Pero Abraham no lo veía en aquel momento. Tuvo que dar pasos de fe y confiar en la promesa de Dios que Dios iba a cumplir.
Y hoy nosotros podemos mirar hacia el pasado y podemos decir, Dios ha sido fiel, Dios ha estado con Abraham, lo ha sustentado, lo ha bendecido y lo ha utilizado para bendición a todas las familias de la tierra. Por lo cual podemos notar que Abraham por la fe obedeció a Dios. Pero también por la fe Abraham desarrolló una perspectiva trascendente de la vida, donde su mirada no solo estaba puesta en las cuestiones terrenales, sino especialmente en las cuestiones de arriba, en las cuestiones del Señor. Tal como el apóstol Pablo, siglos más tarde, va a exhortar a los hermanos diciendo, si pues habéis resucitado con Cristo, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De la misma manera, Abraham tuvo la capacidad de desarrollar una fe trascendente, una perspectiva trascendente de la vida, donde lo que más importa son los tiempos de Dios y la voluntad de Dios por encima de todas las cosas. Así que Abraham tuvo que aprender a esperar en los tiempos de Dios. Él salió de Ur de los Caldeos, llegó hasta Harán y desde Harán pasó por la tierra de Canaán y habitó en esa tierra como peregrino y como extranjero, dice el texto bíblico. No tomó posesión de ella, al contrario, por una gran sequía y hambruna que hubo en la región, tuvo que seguir su viaje hacia Egipto y permanecer allí por un tiempo. Este proceso llevó años y demandó mucha paciencia de parte de Abraham y de parte de su familia. Esto nos recuerda que cuando Dios obra, Él se toma el tiempo para obrar. Nosotros quisiéramos las cosas espontáneamente, rápidamente, orar y que se manifieste, clamar a Dios y ver un resultado, ver una respuesta. Pero no siempre es así. Dios se toma su tiempo y el tiempo de Dios es el tiempo perfecto, es el tiempo adecuado, es el tiempo oportuno. Así como Abraham, nosotros debemos aprender a esperar en el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo para cada cosa bajo el sol, como dice Eclesiastés capítulo 3. Hay un tiempo y el tiempo de Dios es el mejor tiempo para cada uno de nosotros. Así que debemos aprender a esperar en los tiempos de Dios y aprender a confiar en la voluntad de Dios y entonces poder caminar por fe, siguiendo el plan y los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Lo que sí es maravilloso notar en esta historia de Abraham, cómo Abraham tiene una relación cercana, un corazón sensible hacia Dios, donde todo el tiempo busca su rostro e intenta darle la gloria a Dios, edificando altares de adoración y de testimonio en el camino que él va recorriendo. Fíjense conmigo en Génesis capítulo 12, versículo 7. Allí se hace referencia a Abraham que edificó un altar a Jehová en Siquem. Y luego dice el texto bíblico en el versículo 8 que él pasó a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente. Y allí vuelve a edificar un altar a Jehová y dice la Biblia que invocó el nombre de Jehová. Y en el capítulo 13, versículo 4, se vuelve a mencionar a Abraham adorando a Dios en el mismo lugar donde lo había hecho antes, cuando iba hacia Egipto. Ahora al regresar lo primero que hace es adorar al Señor. Y seguimos leyendo más adelante en el capítulo 13, versículo 18, que Abraham vuelve a edificar un altar en Mamre, en Hebrón, para adorar al Señor. Y luego podemos seguir observando diferentes momentos donde Abraham aparta un tiempo para edificar un altar y para adorar al Señor en determinados momentos de su vida. Hay una relación constante entre Abraham y Dios, una búsqueda especial de Abraham hacia Dios. Era un hombre que caminaba en fe y caminaba por fe. Esta relación tan cercana y tan íntima que tenía Abraham con Dios ha llevado a que él pudiera obedecer a Dios sin mayores dificultades ni problemas, pero además trajo como consecuencia el desarrollo de una perspectiva trascendente, la posibilidad de entender a Dios como Dios, Rey soberano que vive y reina por los siglos de los siglos, que está mucho más allá del alcance y la perspectiva y de nuestra capacidad de comprender o de entender a Dios en su voluntad, en sus planes, en sus propósitos, más allá de lo que Él ha querido revelarnos en las Escrituras. Entender que Él es Dios y nosotros somos creación suya. Que Él es el Señor y nosotros sus hijos.
siervos suyos en sus manos. Y por su gracia, instrumentos de bendición, canales de bendición para testimonio de aquellos que nos rodean. Y como consecuencia de esta experiencia personal que Abraham tiene con Dios es que él pudo desarrollar una profunda confianza en Dios teniendo puesta su esperanza en él y en sus designios divinos, sabiendo que Dios estaba preparando una ciudad. Y el escritor a los Hebreos se refiere a esta ciudad como la santa ciudad, como la ciudad del Dios vivo. Se refiere también como un reino inconmovible que Dios ha preparado. Nosotros hoy lo podemos contemplar de una manera más amplia, pero llegará el día en que lo vamos a experimentar plenamente cuando estemos en la eternidad con Dios. No solo la posibilidad de tener un cuerpo glorificado, sino también la posibilidad de participar como ciudadanos del reino de Dios, de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén, cuyo arquitecto y constructor es Dios mismo. Así que el escritor a los Hebreos se dirige a los hermanos diciendo: hermanos, tenemos dificultades. Muchos de nosotros están pasando por crisis muy feas, muy complicadas, muy difíciles de atravesar. Algunos están desfalleciendo en su fe, otros están tropezando en el camino y otros ya han retrocedido en la fe. Pero sigamos adelante confiando en Dios como lo ha hecho Abraham, como lo han hecho aquellos grandes hombres y mujeres en la historia de la humanidad que creyeron a Dios contra todo pronóstico y han experimentado cosas maravillosas. De la misma manera nosotros en este tiempo somos llamados a creer en Dios, a creer con esa fe que nos lleve a obedecerle a Dios por encima de todas las cosas. No solo creer a Dios, sino creerle a Él y poner en práctica nuestras vidas. Obedecerle con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Y a partir de allí que podamos desarrollar una perspectiva trascendente de nuestra vida. Entendiendo que por este mundo estamos de paso como peregrinos y extranjeros, y que llegará el momento en que llegaremos a la patria celestial y disfrutaremos de todo lo que Dios ha preparado para sus hijos, para aquellos que creen en Él, para aquellos que han experimentado la gracia de Dios en tu vida. Si todavía no has experimentado la gracia de Dios, te animo a abrir tu corazón, a creer en Jesucristo para salvación, a entregarle tu vida a Dios y a arreglar tus cuentas con el Señor, teniendo esa disposición como Abraham a caminar por fe y en obediencia a Dios por encima de todas las cosas. Mi deseo y oración es que Dios te bendiga ricamente. Hasta la próxima. Por fe veremos a nuestro Dios en el plan